Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Smarketing. Yo soy Israel. Luis, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Muy bien, muy contento de estar en un nuevo episodio. ¿Qué te parece el tema de hoy? Pues muy interesante, la verdad, el cómo elegir a una agencia. Creo que es un tema que es fundamental explicar bien qué aspectos hay que tomar en cuenta para poder elegirla, porque creo que de repente parece algo muy sencillo, creo que de repente también se concentran como en un solo tipo de aspectos y realmente hay más detrás, y creo que además desde nuestra perspectiva podemos complementar mucho qué tendrían que tomar en cuenta realmente para elegir bien a una agencia. Sí, exacto. El tema surgía como a raíz de poder ver tu experiencia y poder saber como qué te dicen los clientes, ¿no? Porque sabemos que hay clientes que llegan y te preguntan como de, quiero hacer la super campaña, quiero hacer el super espectacular, pero pues no encaja a lo mejor, no necesariamente con lo que no hacemos, sino a lo mejor con la etapa en la que está. A lo mejor es muy temprano lo que están pidiendo el cliente. Entonces, ¿qué nos puedes decir como esa parte del ciclo de vida que está teniendo el cliente o tú como empresa? ¿Dónde te encuentras y qué sería lo mejor que podías pues adquirir, ¿no? Ok, pues sí, definitivamente, digo, lo que comentas del ciclo de vida es importante, pero también es importante antes ver el tema de los objetivos, o sea, el poder tener claro qué es lo que espera el cliente y que el cliente lo tenga claro en primer lugar con respecto a qué es lo que quiere recibir, qué es lo que quiere lograr. Digo, hay muchos tipos de objetivos en marketing, aquí lo importante es tenerlo bien claro para saber qué recomendar, y en ese sentido también saber si la agencia es capaz de llevarlo a cabo o no. ¿A qué nos referimos en concreto? Por ejemplo, a final de cuentas el objetivo del marketing pues es generar prospectos, ¿no? Muchas veces ya la parte del cierre de ventas cae del lado del cliente y de su equipo, independientemente de que sea él o haya un equipo realmente detrás. Pero bueno, al final hablamos del gran objetivo es vender, ¿no? A lo mejor antes de eso puede ser promocionar, puede ser generar una comunidad, entonces fomentar la interacción, a lo mejor puede ser posicionar un nuevo producto. Independientemente de cuál sea el objetivo, siempre es importante entender, digamos que cuáles son las condiciones que tenemos para lograrlo, ¿no? Entonces en ese sentido es, por ejemplo, el tema del presupuesto, que es muy importante, que la verdad es que es un factor que sí viene a determinar mucho qué se puede hacer, ¿no? Entonces, porque muchas veces pues se tienen muchas ideas, se quieren hacer grandes cosas y realmente son factibles técnicamente hablando, o sea, se puede hacer toda una estrategia detrás, pero muchas veces para que ese objetivo se cumpla realmente, sí tenemos que ejecutar acciones que conllevan un presupuesto, y muchas veces ese presupuesto no está al alcance. Es una realidad que la creatividad puede, digamos que solventar muchas cosas, pero tampoco lo puede solventar todo, ¿no? O sea, no puede llegar a reemplazar 100% a un presupuesto. Entonces, en ese sentido, yo lo que les diría es, primero, tengan su objetivo bien claro, ¿no? Como empresa. Sí, y justo el objetivo como tal dices va muy de la mano del presupuesto, ¿no? Y tendrías que tener como objetivo cuánto estás invirtiendo, cuánto presupuesto vas a destinar, y con ese presupuesto tú también qué esperas obtener, y justamente con eso ya decidir, esta agencia me ofrece justo para lo que me alcanza o para lo que realmente estoy necesitando, ¿no? En este momento. Exactamente, sí, exactamente. Cuando tienes ya el presupuesto y tienes una expectativa, porque también es el objetivo bien claro, es ya poder acercarte con las diferentes agencias, con las opciones que tengas, y entonces ya que ellos te digan si ellos lo ven factible, cómo lo pueden lograr, cómo proponen lograrlo, ¿no? Qué acciones plantean hacer, y entonces ya en ese sentido ya puedes empezar a evaluar ese tema de la estrategia de la agencia, ¿no? Que como tú bien decías es importante, y ahí es donde ya empieza a ampliarse el abanico de aspectos que habría que evaluar. No nada más es lo que te están proponiendo, en el sentido de cómo ellos plantean llegar a la solución. Digo que ahí implica, por ejemplo, su metodología. También ahí entra más bien el tema de la historia, o sea, en temas de experiencia, cómo es que ellos lo han resuelto antes, ¿no? ¿Qué resultados han obtenido? Entonces, ese aspecto creo que a veces pues sí se llega a considerar, pero no es algo en lo que se profundiza, y realmente ahí es donde está mucho la posibilidad de darse cuenta que puedes esperar realmente como cliente en cuanto a los resultados con la agencia y lo que te está planteando, ¿no? Con la que piensas trabajar. Ok, entonces ya digamos que ya tenemos el objetivo, nuestro presupuesto,
ya es momento como de empezar justo a ver estos abanicos que hay, ¿no? Porque Ujú. definitivamente en el mercado hay muchos tipos de agencia, muchas opciones y pues a la vez igual como empiezan a ver las tendencias como incluso de agencias, ¿no? Empiezan a cambiar incluso de nombre, aunque ya llevan muchos años. Entonces eso también, ¿qué características lo empiezas a ver o qué tipo de agencias sabes que existen en el mercado? Ok, pues mira, en cuanto a tipos de agencia, pues obviamente tenemos ahorita el boom de todo lo digital. Entonces casi como por tendencia, las mismas agencias van ocupando términos, ¿no? Y se van, digamos, colgando de la metodología que esté de moda. Entonces ahorita, por ejemplo, hay muchas agencias de marketing que se dicen agencias especializadas en temas digitales. O ya de plano se proponen como agencias de marketing digital. Hay agencias que a lo mejor se quieren diferenciar por un tema de metodología, como son las agencias inbound, ¿no? Pues ahorita el tema del inbound marketing es un tema que está igual ya cada vez agarrando más fuerza, digamos que volviéndose más popular, porque realmente no es un tema nuevo, no es un tema ni siquiera digamos original, digo, es una metodología que viene de Estados Unidos y surgió por ahí del 2006, o sea, ya tiene bastantes años, ¿no? Sí. Y aquí, ya sabes, hasta apenas es algo que está tomando fuerza. Entonces, ahí, por ejemplo, es realmente importante el evaluar, ok, esta es la metodología, ¿cuánto tiempo llevas implementándola, no? ¿Qué resultados has obtenido? ¿Con quién la has implementado? ¿De qué manera la implementaste? Entonces, esa parte también es relevante considerarla con lo que hablábamos de experiencia, ¿no? Ya pasamos el presupuesto, ya vimos la experiencia, ahora igual el tema de la metodología. O sea, independientemente de que sea inbound o sea otro tipo de metodología, el tema es de qué manera resuelven las cosas, cómo lo hacen, cómo acostumbran atacar ciertos aspectos de lo que sabemos son los proyectos, ¿no? En cada etapa. En base a los objetivos. Entonces, ese aspecto de la metodología, lo mismo, o sea, muchas veces las agencias tienen metodologías propias o adoptan alguna metodología que pueden ir adaptando y la van personalizando o tropicalizando, ya sea por la zona geográfica en la que se encuentren o ya sea porque se enfocan en un sector, como hay algunas que se enfocan al sector hotelero o restaurantero o de entretenimiento o de salud. Entonces, en ese sentido también vale mucho la pena entender, que el cliente pregunte y que se informe realmente y se preocupe por entender cómo es que ellos están proponiendo el replanteamiento de esa metodología, adaptándolo a su giro, ¿no? Claro. Ahora, digamos, ya sabemos como esta parte de la metodología que es importante, Uh-huh. pero en alguna ocasión nos pasaba con un cliente que nos decía, sabes, creo que estoy adquiriendo un Ferrari, Uh-huh. pero yo no tengo una cochera para un Ferrari ni corro lo que me daría un Ferrari. Uh-huh. O sea, es mucha maquinaria para lo que mejor ahorita es tu negocio. Entonces, ¿cómo también puedes decir esta parte de los freelance que son buenos, que al final o sea, hay gente que es freelance y que es muy buena? ¿Cómo saber si me tengo que acoplar o darle la mano a un freelance o decir, no, la neta, lo mejor es que agarrar una inbound porque es más grande, porque tiene más metodología? O sea, ¿cómo vas diferenciando tú como, bueno, los clientes, cómo van diferenciando esta parte de qué sí me conviene o qué no? ¿Le invierto más a esta parte de que voy a llegar a crecer con ellos o agarro primero un freelance y poco a poco le voy dando? Ok, pues mira, es como hace rato lo mencionabas del tema del ciclo de vida. O sea, el ciclo de vida no solamente es entender, ubicando la empresa del cliente, ¿no? Dentro de ese ciclo también es la agencia, ¿no? De alguna manera tiene que haber, o muchas veces de forma natural se da como esta, no sé, este empate entre empresas que están como al mismo nivel, ¿no? Entonces, como bien dices también, o sea, no por ser un freelancer, no por ser un equipo a lo mejor de 3, 5 personas, no quiere decir que haya mala calidad, para nada. Hay gente muy profesional y hay que da excelentes resultados sin tener que ser un gran equipo, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo importante de entrada es sí identificar, pues digamos, a un equipo, hablando de agencia, que pueda ser suficiente para soportar tu proyecto, ¿no? Ahí es donde entra también el tema de las especialidades. O sea, yo creo que el principal problema que ha habido y que hay es que muchas veces una persona busca de alguna manera resolverlo todo para un cliente. No hablemos que tiene una mala intención, a lo mejor su intención es buena, pero la verdad es que no se puede competir con alguien que estudió eso, ¿no? O que lleva años haciéndolo.
¿no? Digo, nos pasa mucho, de repente llegamos con un cliente en proyectos tan simples como por ejemplo un sitio web. Y entonces el cliente nos dice, ¿sabes qué? Es que mi sitio a lo mejor no se está posicionando, no se está logrando el objetivo de que yo lo vea avanzar a los primeros lugares o en temas de búsquedas. O sea, no veo este movimiento, ¿no? Ok, entramos, lo primero que hacemos, como lo sabes, es la parte del análisis y ahí nos damos cuenta que a lo mejor el sitio, técnicamente hablando, no está bien hecho, o sea, no está bien configurado, no tiene las etiquetas, no tiene los títulos, los anuncios no están igual bien estructurados y entonces, pues obviamente caemos en la pregunta, ¿no? Oye, ¿quién trabajó este sitio, ¿no? Como para entender ese contexto. No, pues lo trabajó a lo mejor un diseñador, ¿no? Es un diseñador que me ofreció este servicio y pues con él lo trabajé. Ok, no tiene nada de malo, o sea, la verdad es que muchas veces, pues obviamente el diseño está muy padre, claro, ¿no? Pero en la parte de programación no siempre es así, ¿no? Y entonces ahí está este tema pues que hay ciertas plataformas como es Wix o otras que te ayudan a construir tus sitios y te ayudan, digamos, a ahorrarte ciertas tareas, ¿no? En términos de programación. Pero aún así, pues va a haber algunas que no lo va a hacer a detalle, ¿no? O sea, tiene sus limitantes estas herramientas. Y entonces, pues es muchas veces lo que pasa. Un diseñador hace un sitio muy bonito, pero en programación no es lo que debería ser. Claro. O cuando un programador hace el mismo sitio y en diseño, pues la verdad es que no, o sea, obviamente se notan esas deficiencias de no tener ese conocimiento o esa expertise. Entonces, es muy importante por eso darse cuenta qué tipo de especialistas se requieren para sacar un proyecto adelante, ¿no? Entonces, si ese equipo que se está evaluando o esas opciones de agencia que se están evaluando no cuentan con por lo menos una persona que vea la estrategia, alguien que se especialice en diseño, alguien que se especialice a lo mejor en programación, hablando de un proyecto en general, pues realmente no estamos hablando de que puedas esperar un buen resultado, ¿no? O sea, es muy importante no solamente que la ejecución, hablando en diseño y programación, esté bien hecha, sino que haya estrategia detrás. O sea, que sí haya un análisis y que todo lo que se haga sea de forma consciente, porque muchas veces solo se ejecuta cuando se trabaja con personas que no tienen ese conocimiento integral, ¿no? Claro. Yo ahí agregaría también la parte de la persona que te va como a atender dentro de la agencia, porque justamente al tener muchos especialistas, lo que luego llega a pasar es que ¿quién hizo esto? No, pues el programador. Entonces el cliente tiene que acudir al programador. ¿Pero quién diseñó? No, pues el diseñador. Pues tienes que ir. Entonces hay que también que tener esta parte de un agente de cuentas con el que te puedas entender uno a uno y puedas como resolver todas estas dudas. O si tienes algo que no te agrade, pues no tengas que estar como con cada especialista hablando, ¿no? Entonces también eso es como de las cosas que sí hay que estar al pendiente o en el radar una vez que estés como analizando con quién te convendría, ¿no? Sí, la verdad es que, cada persona en el equipo tiene su talento, ¿no? Y en el caso de lo que mencionas, pues por lo menos tendría que haber una persona que tú como cliente sientas que está entendiendo tu necesidad, en primer lugar. O sea, que sepa qué quieres, qué necesitas y hacia dónde vas. Porque muchas veces, cuando la agencia no te entiende al 100, pues simplemente ejecuta y obviamente el objetivo no se logra. También es muy importante que la agencia entienda, porque la agencia es la responsable de recomendar. O sea, es como cuando vamos al doctor, ¿no? Es como si yo quisiera ir al doctor, en este caso fueras tú el doctor, y yo te dijera, ¿sabes qué? Es que me duele la rodilla y entonces necesito que me mandes un analgésico y yo creo que es, no sé, porque tengo desgastado el cartílago, entonces mándame calcio. Es así como, por supuesto que no funciona así, ¿no? Tú eres el experto, tú me tienes que decir qué tengo que tomar y yo sigo tus indicaciones, ¿no? Porque precisamente para eso vengo contigo, ¿no? Pero obviamente tenemos que identificar que realmente estamos hablando con un profesional que realmente tiene la capacidad para tomar en ese sentido las riendas y recomendarnos, para sentirnos, para tomar esa guía, ¿no? Y sentirnos guiados también. Entonces, si no identifican esas características en un equipo, en una agencia que esté pretendiendo darles ese servicio, pues definitivamente no seguir adelante. Esa sería la recomendación. Entonces hemos hablado del objetivo, del presupuesto, de ver la metodología y ver como tu etapa, ¿no? De si te conviene algo más grande, algo más chico, ¿no? Ya que digamos que tienes como a tus 5 finalistas, ¿no? Como cliente, ¿qué le llegarías a preguntar o qué es lo más común que les puedan ayudar a las preguntas a los clientes de decir, él me convenció porque me dijo de la metodología, él aparte le pregunté su experiencia con el giro, ¿qué tendrían que preguntar a las agencias
las personas? Pues, o sea, realmente esos aspectos que acabas de mencionar es lo más importante, digo, ya yéndonos a detalle, pues por ejemplo, no solamente que nos expliquen la metodología como parte de un concepto, sino también que nos digan cómo lo han aplicado, ¿no? O sea, que nos hablen un poco de sus casos de éxito, que en una situación previa, cómo es que estaba, ¿no? Cuál era la problemática, cuál era el objetivo, a partir de ahí, qué recomendaron ellos, por qué es que eso fue lo mejor que se podía hacer, cómo es que lo adaptaron, ¿no? A presupuesto, a tiempos, etcétera, y qué resultados obtuvieron, qué seguimiento le dieron. O sea, básicamente sobre esos casos es que podemos pues realmente evaluar, ¿no? El desempeño de una agencia. ¿Qué otro aspecto, por ejemplo, es importante considerar? Pues muchas veces cuando para la agencia es muy fácil prometer, o sea, digo, lo vemos todo el tiempo, ¿no? Un tema es la publicidad que busca atraer y otro ya es que la publicidad tienda a ser engañosa o maliciosa en el sentido de decir, aquí cumplimos todos los sueños y aquí logramos todos los objetivos. Digo, hay agencias muy profesionales y muy exitosas y quien realmente sabemos, ¿no? O sea, agencias que realmente sabemos que lo logran y que realmente cumplen todas esas expectativas son agencias de cierto tipo, ¿no? Agencias a lo mejor con un equipo multidisciplinario que normalmente tienen pues más de por lo menos 3 años, yo diría tal vez 5, ¿no? Realmente, o sea que sí tienen algo de experiencia, ¿no? Hay gente que es muy talentosa y a lo mejor o tiene un background muy grande y a lo mejor por eso no requiere tanto tiempo, pero la verdad es que sí, o sea, mínimo 5 años, un equipo multidisciplinario, obviamente ya habiendo tenido diversidad de casos. Y esas agencias, pues sabemos que esas son las que, aún bajo esas condiciones, de ninguna manera te van a decir, sí, yo voy a cumplir tus expectativas al 100. O sea, obviamente, como en cualquier situación real de un proyecto que hay que cumplir objetivos, lo primero que hay que hacer es analizar. O sea, recordemos que aquí es un trabajo en equipo, ¿no? Y que realmente no todo depende de la agencia. Entonces, la agencia es experta en temas de marketing, ¿no? Pero el cliente es experto en su negocio. Y recordemos que la agencia genera este acercamiento, ¿no? con el público, con los prospectos, si es que esa es la meta, pero la parte de la venta o ya si un cliente vuelve a comprar o regresa, ya no depende de la agencia, o sea, no lavamos mentes, ¿no? Ya si un cliente regresa es porque tu producto, tu servicio le gustó y en ese sentido también el cliente tiene mucho de su parte, ¿no? Entonces, eso es algo a considerar. Que pues es como la batalla que siempre ha existido, ¿no? ¿Marketing es ventas o no es ventas? ¿No? Apoya a la venta, obviamente, al traer los clientes, que es lo que hablábamos, pero ya hay un equipo de venta que tiene que usualmente estar del lado del cliente, que si no tienes también esa parte, también el objetivo no va a estar. Es como una mesa que les falta una patita, ¿no? Entonces, esa parte también hay que tenerla consciente, tú como empresa, dónde estás, qué tienes. Ellos también te tendrían que estar hablando de, yo puedo hacer esta parte, ¿no? Esta etapa de la estrategia general, pero hay una etapa que necesita o que depende completamente de ti. O sea, que yo te puedo ir coachando, yo te puedo decir, mira, cómo está la situación, tú me darás retro de decir, está llegando un cliente muy bueno, está llegando un cliente que nada más me pide información y se va, está llegando clientes que me compran una vez y nunca regresan. Entonces esa comunicación también se tiene que dar prácticamente pues como química, ¿no? Al final es una pareja lo que vas a adquirir, o el compromiso, ¿no? Es una relación al final de cuentas, ¿no? Y entonces, como en toda relación, tiene que haber confianza, transparencia, la comunicación obviamente es muy importante. Te digo, al final el punto, el gran punto es que, o sea, cualquier agencia seria, cualquier agencia que realmente pueda o que ha demostrado tener resultados, no entra de inmediato y te dice, sí, lo vamos a lograr. O sea, es consciente y hay que estar conscientes de que es un trabajo en equipo y de que muchas veces a lo mejor el marketing puede también estar muy bien hecho y el producto no lo es, ¿no? Entonces también en ese sentido, pues, o sea, mi punto es que el éxito lo puede determinar varios factores que no siempre caen del lado de la agencia. Entonces también hay que revisar esa parte, ¿no? Lo que mencionas del equipo de ventas también es importante y muchas veces cuando no hay un equipo de ventas, digo, lo importante es el proceso. Creo que nadie nos enseña ventas. De hecho, ventas es un tema que a la mayoría de la gente no le gusta, es como un tema que rehuye, ¿no? O sea,
tú publicas una vacante de vendedor o le dices a alguien, le ofreces un empleo de vendedor y nadie lo quiere, ¿no? Y es que creo que hay un concepto ahí como mal posicionado o a lo mejor muy real, pero de lo que eran las ventas antes. Pero bueno, el punto es que a final de cuentas es algo que necesitamos, es una habilidad que nos conviene tener a todos, todo el tiempo nos estamos vendiendo, ¿no? Ya sea con tu pareja, con tu equipo de trabajo, con tu jefe, con tus subordinados, no importa, todo el tiempo te estás vendiendo. Entonces, el tema es hacer digamos, esta armonía, crear esta armonía entre lo que marketing hace y ventas, ¿no? Y en ese sentido, muchas veces la recomendación es que ventas se sienta incluido en lo que marketing hace, porque muchas veces se contrata a la agencia, marketing empieza a desarrollar y ejecutar todas las acciones, y lo que pasa es que nadie le dice a ventas, más que ya hay marketing, y entonces que ellos ya pueden esperar prospectos, casi ni se los presentan, ¿no? Entonces, no, es muy importante que ventas entienda qué se va a hacer, qué acciones concretas son, qué objetivos se persiguen, que den su punto de vista. Realmente ventas es fundamental, su retroalimentación es fundamental para que marketing pueda optimizar sus acciones, ¿no? Digo, en la agencia tú lo sabes, ¿no? Que llevas la parte de campañas, o sea, toda la información que nos dan es oro, los vendedores, ¿no? Cuando ellos nos dicen, ¿sabes qué? Es que estoy percibiendo que la gente sí está interesada, pero no tiene el dinero. O ¿sabes qué? Definitivamente es muy superficial su interés. Todas esas son características que a nosotros nos sirven para hacer ajustes en las campañas, ¿no? Entonces, ese tipo de comunicación es algo que debemos buscar, que debemos identificar que se puede tener para elegir también a la agencia con la que debemos buscar trabajar. Sí, creo que acabas de tocar un punto como muy clave, esta parte de la pues, relación que hay. O sea, también creo que del lado del cliente tienes que tener esta transparencia, ¿no? De poder decir, mira, vamos bien, vamos mal, y si pues vas mal, hacerlo saber. Pero si vas bien también, ¿por qué? Porque nos permite optimizar recursos, personas. Ahí debe de haber una curva de aprendizaje, que es como lo más normal, pero cuando ya acabas de esa curva, empieza una estabilidad y un crecimiento, ¿no? Sí, una tendencia, ¿no? Hacia arriba. Eso que acabas de decir creo que es una gran oportunidad para también aclararlo. Muchas veces hay algunos clientes, igual, digamos, no hablemos de intenciones, ¿no? Sin mala intención, pero no quieren decirnos cuántas ventas se generaron, no quieren decirnos de qué valor fue, o sea, no sé, ¿no? De alguna manera no nos quieren compartir esa información. La verdad es que digo que es una oportunidad para aclararlo porque esa información nos es muy útil. O sea, el poder entender cómo estamos ayudando a rentabilizar, que las mismas acciones, que nuestra misma participación, cómo está repercutiendo en temas de utilidad y cómo estamos rentabilizando la empresa, porque es parte del análisis que hacemos y de los KPIs que establecemos del seguimiento. Es importante porque en base a eso lo podemos mejorar. No es que queramos saber por morbo, exactamente, así, ¿no? No. Creo que a veces se percibe algo así como de, no sé, es que a lo mejor si ven que estoy ganando más, me van a cobrar más, sí. O algo más. O sea, por supuesto que alguien profesional no va a hacer eso, ¿no? O sea, para nosotros entendemos al final la relación, que es ganar, si al cliente le va bien, a nosotros nos va bien, y pues lo que buscamos al final es simplemente tener datos para optimizar campañas, ¿no? Entonces, pues a final de cuentas, como decíamos, este tema es como una relación. Esas características es lo indispensable que podrías buscar. No sé, pensando en alguna otra pregunta que sea clave que puedas hacer, pues digo, regresando a lo anterior nada más para cerrar, es preguntar con respecto a los resultados, ¿no? O sea, ¿qué tan factible crees que podamos llegar a este objetivo y que la agencia se tome un tiempo o metodológicamente haga algo para analizar? Esa es una buena señal, ¿no? Bueno, sí, justamente como ese punto de los KPIs, o sea, siempre hay que tener un método de cómo me vas a evaluar, ¿no? Ok, a lo mejor no es la venta como tal, pero habrá otros KPIs que sí podemos ya decir, vamos bien, estamos generando una comunidad, estamos generando un engagement, o sea, esos KPIs que si la gente tienes que ponerlos como agencia para darle seguridad, para darle transparencia al cliente de qué estamos logrando y por qué vamos, ¿no? Por el gran objetivo, ¿no? Otro aspecto, otra pregunta sería con respecto al tiempo. Oye, ¿en cuánto tiempo puedo ver resultados? ¿En cuánto tiempo tu estrategia vamos a alcanzar ese objetivo que estamos estableciendo? Creo que se entiende que es un proceso, ¿no? Pero es muy importante tener una referencia en cuanto a los tiempos. Y si la agencia o ese equipo no te lo sabe dar,
no te sabe dar una referencia por lo menos, o te dice que de inmediato es así como foco rojo, ¿no? O sea, realmente no hay una fórmula del éxito para todos, cada caso es diferente, ¿no? Cada situación es diferente, cada cliente del cliente es diferente, entonces sería una mala señal, ¿no? Entonces es algo a tomar en cuenta. Ya si alguien te habla de un proceso en el cual vamos a lo mejor por trimestre, por mes, dependiendo del proyecto, y vas a ir viendo este resultado y te hablan de sembrar y de cosechar, es lo más natural, es como realmente funcionan las cosas. A final de cuentas el marketing no es el hilo negro, simplemente son procesos y es mucho de probar y medir y es mucho la parte de identificar datos para poder hacer optimizaciones, que son las correcciones. O sea, entonces esa pregunta también sería fundamental para identificar a alguien que cuenta con experiencia y alguien en quien puedes confiar, ¿no? En ese sentido. Sí, pues creo que sería como lo básico, lo esencial que deberían estar preguntando. Nada más para resumir, es tu objetivo, tu presupuesto, la metodología y estas preguntas que sería cómo te ha ido como en el sector que me desenvuelvo yo como cliente, la parte de los tiempos, que tanto hablamos de la metodología, un mes, 2 meses, cuándo podremos empezar a ver resultados, y focos rojos, cuando te digan el primer día que firmemos el contrato ya vas a estar vendiendo aguas. Eso sí es como lo más ahí alerta que tendrías que tener, ¿no? Exactamente, sí, digo, la verdad es que eso sería lo básico, como mencionas, y ya podemos ir profundizando más en otras ocasiones, en otros videos, pero creo que sí, de inicio esas son las señales a las que habría que prestar atención y ojalá lo tomen en cuenta porque realmente, como decíamos, pues hay una inversión, hay un tema que no solamente es dinero, al final cuando un empresario decide participar en un proyecto con una agencia, pues es su confianza, es su tiempo, muchas veces hay equipo detrás de él que también nos dedica tiempo y pues que todo eso se desperdicie realmente es una lástima, ¿no? Vale mucho la pena dedicarle su tiempo a este proceso para que al final los resultados se den. Sí. Perfecto, pues entonces nos estamos viendo hasta el próximo capítulo. Gracias. Hello.